Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar frente a ustedes en esta primera sesión virtual. El que les habla es el profesor Jorge Jara, encargado del curso de aritmética en el Colegio Francisco Bolognesi, nuestro colegio. Bien chicos, sin más preámbulos, vamos a empezar con el desarrollo de esta primera clase. El tema de esta primera clase es lógica proposicional. Antes de ver los ejemplos propuestos en la pizarra, vamos a recordar algunas definiciones importantes en este capítulo. La primera es ¿a qué se llama enunciado? Bueno, se dice que un enunciado es toda frase u oración que expresa alguna idea. Nuevamente, ¿qué es un enunciado? Toda frase u oración que expresa alguna idea. Vamos a la segunda definición. Hablemos de una proposición. ¿Qué es una proposición? Bueno, se dice que una proposición es toda frase u oración que expresa alguna idea y además tiene la cualidad de ser verdadera o falsa, pero no ambas al mismo tiempo. Nuevamente, una proposición es toda oración o frase que expresa alguna idea y además tiene la capacidad o cualidad de ser verdadera o falsa. Entonces, ya encontramos, ¿no es cierto?, la diferencia entre un enunciado y una proposición. Una proposición tiene esa cualidad, es decir, tiene un valor de verdad o un valor veritativo. Cuando tú lees la oración, vas a decir, esta oración, profesor, es verdadera, o esta oración es falsa. Si tú puedes determinar su verdad o falsedad, entonces dicha oración es una proposición. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Miremos acá la pizarra. A ver, empezamos. La primera oración dice, hola. Dime, ¿es verdadero o es falso? Ajá, muy bien. No tiene sentido, no tiene lógica decir que esta oración sea verdadera o sea falsa. Entonces, si no podemos asignarle un valor de verdad, ¿qué llega a ser? ¿Un enunciado o una proposición? Exacto, muy bien. Es un enunciado. Entonces, acá al costadito vamos a ponerle la letra E de enunciado. Muy bien. Seguimos entonces. Siguiente oración. Arriba alianza. ¿Verdadero o falso? Allá, seguro alguno en su casita está diciendo, profesor, eso es verdadero, arriba alianza. Pero tal vez otros compañeros están diciendo, no puede ser verdadero, eso es falso. Ahora, cuando yo voy a determinar la verdad o falsedad de una proposición, esta tiene que ser verdadera o falsa en cualquier caso. Es decir, no va a depender de la persona, sino es una verdad general o es una falsedad para toda circunstancia. Entonces, nuevamente, arriba alianza. ¿Será una proposición? No, no es cierto, porque no vamos a determinar su valor de verdad. Entonces, vamos a poner acá, que es un enunciado. Muy bien, seguimos. Tercera oración. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué será? ¿Una proposición o un enunciado? Ajá. Habíamos dicho que para que una oración sea una proposición, tiene que ser verdadera o falsa. Ahora, si yo leo esta oración, no tiene sentido, pues, decir que es verdadera o falsa. Es una pregunta, ¿no es cierto? Muy bien, si yo no puedo determinar que esta oración sea verdadera o falsa, ¿en qué se convierte? En un enunciado. Muy bien, seguimos chicos, vamos con la cuarta. Deseo comer pizza. En este tiempo todavía no de cuarentena, suena muy apetitoso comer una pizza. Yo deseo comer una pizza. Profesor, en mi caso es verdadero. Nuevamente, dijimos que debe ser una verdad absoluta. Entonces,
esta oración tampoco es proposición. ¿Qué cosa es? Un enunciado. Listo. Seguimos, amigos. Vamos con la siguiente oración. Lima es la capital del Perú. ¿Verdadero o falso? Claro, exacto. Ya tienes la respuesta, ¿no es cierto? Lima es la capital del Perú. Profesor, esta oración es verdadera. No lo hemos pensado mucho para determinar su valor de verdad. Entonces, si esta oración estamos seguros que es verdadero, ¿en qué se convierte? ¿En qué? En una proposición. Vamos a ponerle entonces P de proposición. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo lo siguiente? Lima es la capital de Italia. Claro, tú dirás, eso es falso, profesor. Eso es completamente falso. Entonces, si automáticamente tú dices que una oración es falsa, ¿en qué se convierte esa oración? En una proposición. ¿Correcto? Entonces, nuevamente, recalcamos, toda oración que sea verdadera o falsa es una proposición. Seguimos. X más 3 es mayor que 7. ¿Verdad o falso? A ver, estás pensando en tu casita, estás pensando, ¿verdad o falso? X más 3 es mayor que 7. Seguramente alguien ya dijo, ¿no? En su casita, profesor, si X vale 5, sería verdadero. Si X vale 8, sería verdadero. Pero ¿qué pasa si X vale 1? Sería falso. Y si X vale 0, también sería falso. Es decir, hay casos en que esta oración, esta frase matemática, podría ser verdadera y en otros casos falsa. Entonces, ¿podrás determinar su valor de verdad? Es decir, si es verdad o falso. No, ¿no es cierto? Entonces, si yo no puedo determinar su valor de verdad, decimos que esta oración es un enunciado. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a la última. A mal tiempo, buena cara. ¿Te suena conocida esta oración? Claro, es un refrán o dicho conocido. Ahora, ¿esto será verdadero o será falso? Ajá, nuevamente, ¿no? En algunos casos puede resultar verdadero y en otros no. Pero hemos dicho que para que una oración sea una proposición, esta debe ser verdad o falsa en cualquier circunstancia, ¿correcto? Entonces, ¿en qué se convierte esto? En un enunciado, ¿ya? Enunciado. Perfecto. Muy bien, hemos visto algunos ejemplos entonces acá sobre enunciados y proposiciones. Definamos algo entonces, chicos. ¿Qué debe o qué cualidades debe cumplir una oración para que ésta sea una proposición? ¿Qué cualidades debe tener? A ver, anotamos acá. Dos cualidades importantes. La primera, toda proposición debe ser ¿qué cosa? Una afirmación. O como diría tu profesor de lenguaje, toda proposición debe estar en la función informativa del lenguaje. Segunda condición, debe tener una realidad asociada. ¿Esto qué significa? De que para que yo determine si la oración es verdadera o falsa, debe tener algún punto demostrable. Por ejemplo, esta oración, cuando dijimos que era verdadera, se puede demostrar, ¿no es cierto? Todos sabemos por conocimientos básicos de que esta oración es verdadera. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, Pasco es la capital del Perú, también se puede demostrar que es falso. ¿Correcto? Entonces, a eso se denomina realidad asociada, o sea, algo que pueda demostrar si es verdad o falso. Además, de acuerdo a los ejemplos, podemos decir, chicos, de que hay oraciones que nunca van a ser proposiciones. ¿Correcto? ¿Cuáles son? A ver, anótalo ahí. ¿Qué oraciones no van a ser proposiciones? La primera. ¿Cuál? A ver, fíjate acá. La primera, oraciones exclamativas. ¿Correcto? Oraciones exclamativas no son proposiciones. La segunda,
oraciones en forma de pregunta, o sea, oraciones interrogativas. Tampoco son proposiciones. La siguiente, deseo, o sea, oraciones desiderativas que expresan deseo, el querer algo. Tampoco son proposiciones. Vamos por acá, a mal tiempo, buena cara. ¿Qué es eso? Un refrán. Muy bien, entonces hagamos un resumen. ¿Qué oraciones no son proposiciones? Exclamaciones, preguntas, deseos. Ahí también podríamos incluir las órdenes, ¿correcto? ¿Y qué más? Los refranes o dichos conocidos. Muy bien, entonces recuerda, cuando leas una oración y tú puedes decir que esta oración es verdadera o es falsa, ¿qué cosa es? Una proposición. Ahora chicos, estas proposiciones nosotros las podemos juntar, es decir, las podemos enlazar. Acá tienes una proposición, ¿ve? Lima es la capital del Perú. Ahora yo podría decir, Lima es la capital del Perú y Perú es un país de Sudamérica. Ahí que estoy haciendo, enlazando dos proposiciones. ¿Y cómo la estamos enlazando? A través del uso de unas palabras de conexión. Eso se llaman conectores. Y en el caso de nuestro capítulo, acá en el curso, vamos a llamarlos conectores lógicos, porque van a unir proposiciones. A ver, vamos a repasar entonces los conectores lógicos que vamos a estudiar. El primero, la negación. ¿Cuál es el símbolo de la negación? Muy bien, lo vas a ver acá, mira, así. Ese es el símbolo de la negación. Siguiente conector, la conjunción. Símbolo, ajá, ya lo tenemos ahí. Siguiente conector, la disyunción débil. Ah, este es el símbolo. Siguiente conector, la disyunción fuerte. Un triangulito, ¿ya? Un triangulito. O en su defecto, a ver, o en su defecto también podría ser una flechita doble, así, con una tarja por ahí, ¿ya? Un triangulito o este otro símbolo. Siguiente conector, la condicional. Esto tiene como simbología una flechita así. Y el último es la bicondicional, como su símbolo de esta manera, ¿ve? Una flechita doble así. Profesor, me parece conocido, ya lo hemos visto por acá. Sí, se parece, ¿no? Solamente que la diferencia viene por acá. Entonces, aprovechando esta partecita, cuando tú veas esto, por ejemplo, ¿no? Tú observas así. ¿Qué significa este signo? Igual, ¿no es cierto? Y si yo pongo así, diferente, es decir, lo contrario. Entonces ya tenemos la idea de que esto de acá es lo contrario a este símbolo de acá. Perfecto. Ya hemos hablado de la parte simbólica, o sea, cómo se simboliza cada conector. ¿Qué te parece si ahora hablamos de la parte formal y la relacionamos con la parte común? Es decir, ¿qué palabra clave, qué palabrita clave nos va a decir que estamos hablando de la negación? ¿Cuál crees tú que sea la palabra clave? O sea, tú que eres un experto, ¿cómo se niega? Normalmente, ¿cómo se niega? ¿Qué palabra usamos? La clásica, ¿no? No. Ya está. Esta palabra bien usual. Otra palabrita clásica, otra expresión que podemos decir que es una negación. ¿Cuál podría ser? Esta, mira, o una expresión, ¿no? No es cierto. Ya está, no es cierto. Muy bien, son ejemplos, ¿ah? Una puede ser no, otra no es cierto. ¿Ya? O no es cierto que, también podría ser. Claro que hay otras, pero podemos llevarlas a un equivalente de los que vemos acá. Siguiente conector, la conjunción. ¿Qué palabra es la palabra clave, la que vas a usar más cuando hablemos de la conjunción? Seguramente ya lo he revisado porque este símbolo es muy usado en la matemática, ¿no es cierto? ¿Cuál es la palabra clave acá? La I. ¿Ya? Cuando veas I, ya, esa es conjunción. Algunos también podemos ver en algunos textos lo siguiente, ¿no? La palabra además. Además, ¿no? Además también. Es por ejemplo, ¿no? Yo digo, a mí me gusta el ceviche. Además, el pollo a la brasa. Equivalente, a mí me gusta el ceviche y también el pollo a la brasa. Ahí está, ¿ve? Entonces, esta otra palabrita también es muy usada.
¿Hay más palabras? Claro, hay más. Vamos a ir razonando a medida que vemos texto, ¿ya? Siguiente conector, la disyunción débil. ¿Cuál es la palabra clave acá? La más usada, o. Cuando tú veas o, es una disyunción, ¿correcto? Disyunción. Profesor, pero acá tienes otra disyunción. Ah, entonces vamos a ubicar la palabra clave acá. ¿Cuál es la palabra clave? O, puntos suspensivos, o. Y acá continúa. A ver, hagamos un ejemplito. ¿Cómo diferenciamos la disyunción débil de la disyunción fuerte? Porque ambas llevan o. A ver, tengo un ejemplo. Te podría yo decir, Jorge es profesor o estudiante. Jorge es profesor o estudiante. ¿Qué o estoy usando acá? La de acá. ¿Correcto? La de acá. ¿Y cómo usaría esta otra? La disyunción fuerte. De esta manera. Jorge nació en Huancayo o en Lima. Profesor, un ratito seguramente alguien me va a decir, pero no ha usado doble O. Usted ha usado una sola O, porque está diciendo Jorge nació en Huancayo o en Lima. Pero ¿cómo vamos a interpretar? A ver, yo te digo, en el ejemplo anterior, ¿qué habíamos dicho? Jorge es profesor o estudiante. A ver, primer mensaje ahí. Jorge es profesor. Ya está. Jorge es profesor. Segundo mensaje. Jorge es estudiante. Perfecto, ya van dos. Voy a buscar una tercera opción. Jorge es profesor y estudiante. ¿Puede ser? Sí, ¿no es cierto? Porque en una circunstancia yo podría ser profesor, pero tal vez estoy haciendo otros estudios y en ese caso sería un estudiante. Entonces ahí digo, ¿no? Jorge es profesor o es estudiante. Ahí está, ¿ve? Te dan tres mensajes. Pero ¿qué pasa en esta disyunción fuerte? ¿Cuál era el ejemplo? Jorge nació en Lima o en Huancayo. A ver, Jorge nació en Lima, mensaje 1. Jorge nació en Huancayo, mensaje 2. A ver, busquemos el tercer mensaje. ¿Cuál sería? Jorge nació en Lima y Huancayo. ¿Puede ser? No, porque o nací en Lima o nací en Huancayo. Ah, mira, ya apareció la doble O, ¿eh? O nací en Lima o nací en Huancayo. No puede haber nacido pues en las dos ciudades. ¿Te das cuenta? Esa es la O fuerte. Una disyunción, o sea, una separación, pero más fuerte, más extrema. Ahí va la diferencia entre esta disyunción y esta disyunción. ¿Ya? Ya en el proceso vamos a volver a explicarte también un poquito más acerca de estas dos que a veces nos puede causar un poco de inquietud. No te preocupes. Siguiente conector, la condicional. ¿Cuál es la palabrita clave acá? Vas a encontrar esta, ¿ya? Cuando tú condiciones algo, ¿no? O te han condicionado en casa. Muy bien. Estás en cuarentena. Entonces, ahora vas a cocinar 3 días a la semana. Ajá, ya te están condicionando, ¿cierto? Estamos en cuarentena, entonces ahora te toca cocinar 3 días a la semana. Ya te condicionaron. Ahora, ¿tú puedes condicionar? Claro. Papá, mamá, voy a cocinar 3 días en la semana, entonces usted tiene que ir a hacer las compras para que yo haga dichos alimentos. Claro, usted también condiciona, ¿te das cuenta? Ahí aparece la palabra entonces. Ahora vamos con el último, la bicondicional. ¿Cuál es la palabra más usual acá? Esta expresión. Anota, anota. Dice sí y solo sí. Sí y solo sí. En algunos casos vamos a usar esto, ¿ya? Como abreviaturas.
sí y solo sí. Cuando veas eso significa sí y solo sí. A ver, hagamos un ejemplo. Podríamos decir de esta manera, ¿eh? Este año voy a mejorar en mis calificaciones si y solo si pueda comprar los libros que necesito. Este año voy a mejorar en mis calificaciones si y solo si pueda comprar los libros que necesito. Entonces, ¿cómo es la doble condición? Yo mejoro mis calificaciones si tengo mis libros. Y si tengo mis libros, mejoro mis calificaciones. Es una condición doble. Por eso la llaman una bicondicional, ¿no? Es una doble condición. Muy bien, chicos. Vamos a ver ahora, a través de algunos ejercicios de aplicación, la aplicación, valga la redundancia, de lo que acabamos de revisar en la parte teórica. Ya, entonces vamos a empezar con algunos ejercicios de aplicación.